En este vídeo vamos a ver el tratamiento de las transacciones. ¿De acuerdo? Ya sabéis de base de datos. Son conjuntos de operaciones que tienen que garantizar que o se hacen todas o no se hace ninguna. En el momento en que una falla, las demás se tiran para atrás y no se hacen efectivas en la base de datos. ¿De acuerdo? Bien, aparecen ahí los conceptos de commit y rollback. Commit es hacer efectivo lo que se le había solicitado a la base de datos y rollback es deshacer lo que se le había solicitado a la base de datos. Bueno, hasta ahora no nos habíamos fijado si hacíamos commit o no. No había que hacerlo. Y es porque las eh, lo diré, las conexiones tienen puesto el autocommit a on por defecto. ¿eh? Aquí tenemos el... No, espera, esto es prepared statement. Prepared statement. Y esto es una conexión. Las conexiones, set autocommit. Por defecto, cualquier conexión nueva que hagamos estará en modo autocommit. Es decir, que cuando hemos creado aquí la conexión de este controlador con está en modo autocommit. Cada vez que lanzamos una instrucción se hace efectiva en la base de datos. Bien, bueno, para trabajar con este proyecto he creado una base de datos nóminas que es igual que la del ejercicio 3 que estaba aquí. Esta, del ejercicio 3b, en el mejorado, el último que os he colgado en la plataforma, es una variante que tiene no solamente los empleados, sino que tiene una tabla con que pensada para tener una única fila en la que tenga el resumen de los empleados y de la suma de las nóminas para saber cuánto hay que pagar, ¿no? En total. Entonces, cada vez que insertáramos, borráramos o modificáramos un empleado, habría que actualizar también este importe y mantenerlo siempre equivalente a la suma de todos estos. Obviamente no es la mejor aproximación al problema, se puede hacer de otras formas, pero bueno, era por hacer algo rapidito. ¿De acuerdo? Bien, entonces, bueno, tenemos nuestro proyecto con el método principal, el controlador y empleado. Es un proyecto nuevo que he creado como copia del otro. Simplemente cambio los nombres del package, el nombre del proyecto y ya está, ¿vale? Bien, en empleado no cambia nada y en principal tampoco, en el controlador. Bueno, pues por ejemplo, cuando fuésemos a insertar un empleado, vamos a centrarnos en insertar un empleado, que era una de las cosas que se hacía aquí. Se insertaba un empleado nuevo, se actualizaba o se eliminaba y también se podían listar los empleados que había o algún empleado concreto. En todos estos habría que modificar el acceso a la base de datos para que lo hiciera con una transacción que afectase tanto a la tabla de empleados como a la tabla resumen. Pero vamos a trabajar solamente con este, con insertar un nuevo empleado. Insertar un nuevo empleado, aquí es esto, este método, que al fin y al cabo lo que hace es llamar a insertar uno, que es un método del controlador que está aquí. Vale, bien. Ahora mismo solamente insertamos en empleados, ¿vale? Yo había estado haciendo una prueba y esto lo vamos a cambiar por... Uy, va, control Z. Control V... No, bueno, pues lo tenía, pero lo he perdido. Bueno, da igual. No. Bien. Bueno, aparte de hacer esta instrucción, hay que hacer otra. ¿eh? A esta vamos a llamarle PS1. PS1. Y vamos a hacer una segunda instrucción. Un prepare statement PS2. Y esto va a hacer que... Bueno, pues tiene que hacer una actualización de esta tabla. Una actualización de la tabla resumen. Bueno, pues hará un
update. Para hacerlo bien habría que intentar hacer un insert o leer cuántas filas tiene. Si no tiene ninguna, hacer un insert, y si ya tiene alguna, hacer un update. Vale, pero bueno, vamos a hacerlo rápido. Update, resumen. Por cierto, ya que he corregido ya la base de datos. Ah, y ejercicio 3 no. Ejercicio 3 no. La base de datos es nóminas. ¿Dónde estamos? Aquí. Update resumen set. Empleados igual a empleados más 1, coma, importe. Importe igual a importe más una interrogación. Y aquí haremos, esa interrogación será así, será este mismo. En la interrogación colocaremos el sueldo del empleado que me han dado. La ejecuto y la cierro. ¿Qué he hecho ahí? Este es el 2, la 2 y la 2. Vale, tengo estas dos instrucciones, hacer una y luego la otra. Bien. Pero, ¿qué ocurre? Vamos a ver. Ahora mismo yo ejecutaría esta instrucción, ¿vale? No hay ningún problema. Si a la hora de ejecutar esta instrucción algo falla, se va a quedar esta sin hacer, pero esta ya estará hecha en la base de datos. Y por tanto voy a dejar las tablas con información inconsistente. Voy a tener aquí un empleado más con su salario, pero no se habrá actualizado el importe total de los salarios. Para evitar eso, lo que tengo que hacer es una transacción. ¿Cómo lo hago? Bueno, pues simplemente, como tengo declarada la conexión, hay un método de la conexión que es lo hemos comentado antes, el set autocommit false. ¿De acuerdo? Y cuando termine, pues lo pondré. Bueno, pondré a true. De todas formas, este último yo creo que se puede obviar, y lo que mejor hacer en cada uno de los métodos, poner de antemano el autocommit como lo queramos, a true o false. Por defecto vendrá a true siempre. Bien. Estas instrucciones también pueden, los métodos set autocommit también pueden generar una SQL exception, pero está controlada aquí. Bien, le diríamos aquí que una vez que termine todo eso, una vez que haya hecho el segundo, es decir, si todo esto va bien, entonces hacemos un commit realmente y metemos toda la información en la base de datos. Y en caso contrario, haremos un rollback. ¿Vale? Bueno, pues le diríamos aquí un connection commit. ¿Vale? ¿Cuándo le diríamos que hiciera un rollback? Pues cuando hubiese fallado algo. Es decir, cuando hubiese arrojado una excepción. ¿Qué ocurre? Que no estamos controlando aquí las excepciones. La estamos controlando aquí, cuando se produce una excepción. Entonces, aquí le diríamos que si se produce una excepción, no solamente me saques este mensaje, sino que además me hagas un rollback para que deshagas lo que ha ido mal. Problema, estamos rompiendo un poquito la filosofía de trabajo que llevábamos. Era el controlador el que se encarga de todo lo relativo a la base de datos. Entonces, en este caso, sería quizás más correcto que usáramos aquí que tratáramos aquí las excepciones y no que las propagásemos. Así que quitamos esto. Ya digo, porque si no tendría que aquí lanzar
el rollback del objeto conexión. Y el objeto conexión realmente es propiedad del controlador. Lo podríamos hacer aquí, lo podríamos hacer aquí cuando establecemos la conexión, recuperamos o hago luego un get connection, hago un get connection o no sé cómo lo llamé, no lo tenemos por aquí, ¿no? No hay un get, pero bueno, se puede hacer un get con que nos devuelva el valor de la conexión, y aquí hacer un rollback, ¿vale? Bien, aquí entonces ya no estamos capturando la excepción, porque el otro no la devuelve. Así que esto lo vamos a comentar, esto también lo comentamos, y esta línea la comentamos. Aquí ya no, esto va a ser una instrucción normal y corriente. La excepción se va a controlar aquí. Aquí estamos, bien. Vale, como fijáis, mirad, todas estas tienen la posibilidad de un SQL exception, así que vamos a meter el bloque entero en un try catch. ¿De acuerdo? Es un poco lioso, ¿por qué? Porque ahora le tengo que decir que además, si ocurre algún problema, tiene que echar para atrás, tiene que hacer un rollback. No puede hacer efectivas las acciones en la base de datos. Entonces tiene que hacer un con rollback. ¿Y qué pasa aquí ahora? Pues que de nuevo esto puede lanzar un SQL exception. Aquí está. Venga, pues esta instrucción es un SQL exception. ¿Vale? Fijaos que latoso, ¿no? Controlo una excepción SQL y dentro del catch de la excepción ejecuto una acción que puede lanzar otra vez la misma excepción. En fin, es un poco enredoso, es un poquito enredoso, ¿vale? Eh, a medida que vamos avanzando, ¿qué más errores me canta? Ninguno en principio. A medida que vamos avanzando, esto ya es lo último que vamos a ver de base de datos, no vamos a meter en base de datos relacionales, no vamos a meter en más lío, ¿eh? Pero vamos viendo que el trabajar desde Java con base de datos relacionales se hace farragoso. Imaginaos una base de datos en la que tenga no una tablita con contenido con 4 campos y otra chorra con un registro como hemos inventado, sino que tengamos decenas de tablas con montones de campos. Empezamos a ver instrucciones larguísimas, montones de métodos, bueno, brutal, ¿no? Es por eso por lo que a veces la persistencia de los datos en muchas ocasiones no se trabaja con base de datos relacionales, sino con lo que veremos en el próximo tema. ¿De acuerdo? Ya hablaremos de ello. Bien, bueno, vamos a probar esto. Vamos a probar esto. Yo creo que debe ir bien. A ver, en la base de datos ahora mismo yo tengo 7652, vaya numeritos. Y aquí tengo 6. Vale. Bien. Esos números son muy feos y difíciles de recordar. Un momentito. Nóminas. Elimina esquema. No sé si son los que tenía originalmente, pero bueno. Voy a importar de nuevo desde el archivo que tengo preparado. De aquí, ¿de dónde lo voy a importar? De recientes. No sé cuál era. Nómina. Sí. Tac, tac, tac. Bien. Starting port. Bien. A ver. Aquí tengo la base de datos nómina. Vale. Esto ya lo cerramos. Y ahora yo le voy a decir. Pues sí, eran esos los datos originales que había.
Son así de feos. Bien, bueno, pues vamos a probar esto. A ver, me sale el mismo menú. Puedo listar los empleados, que es lo que voy a hacer ahora mismo, para ver que los coge bien. Puedo listar un empleado particular o puedo insertar uno nuevo. Actualizar o eliminar. En todos estos casos había que hacer lo mismo. Habría que mantener la concordancia entre el resumen y la tabla de empleados. Nosotros solamente lo hemos hecho aquí, así que vamos a probar esto. Insertar un nuevo empleado. El 3. Y vamos a poner Cándido Iluso. Nacido el 31 del 12 de 1999. Y con un sueldo de 1.000.000 de euros. Me dice nuevo registro insertado. Vamos a ver vamos a ver si es cierto. En la base de datos, lo podríamos ver también en la aplicación, pero en la base de datos aquí, si ejecutamos, está el Cándido Iluso con 1.000.000 de euros. Y aquí, al volver a ejecutar, tenía que ser 1.007.000, no sé cuántos. Ahí está, ¿vale? Bien, bueno, esta es la parte bonita en la que se ejecuta el programa, se prueba y todo va bien. Pero ¿qué pasa cuando todo va mal? Ahora mismo aquí no conseguimos que vaya mal. Tendríamos que forzarlo, por ejemplo. Vamos a forzarlo a que vaya mal. Vamos a hacer que esta instrucción se fastidie. Aquí vamos a poner el importe igual a... espera un momentito. No, perdón, control Z. Importe igual a eso. Y aquí el set float lo vamos a poner... Vamos a poner aquí... ps2.setString. Vamos a poner un string en el 1 y le vamos a poner... A ver, no, más fácil, Gustavo, más fácil. Este lo comentamos y aquí ponemos control X, comillas simple, HHH, así. Bien, yo creo que esto le haremos que pegue un cascazo. Aquí se producirá un error, entonces esta instrucción no llegará a ejecutarse y nunca se hará el commit, nunca se meterán los datos en la base de datos. ¿De acuerdo? Quiero que pongamos también aquí unos mensajitos por el medio. Uno que diga... el... Vamos a poner aquí un mensajito que diga empleado enviado a base de datos. Y aquí otro que diga resumen enviado a base de datos. Y por último, y cambios cambios confirmados en base de datos. Y aquí, cuando hagamos el rollback, otro mensajito que diga cambios revertidos en base de datos. ¿Ok? Entonces, cuando envíe este insert, nos avisará con este mensajito. Ahora mismo, cuando hagamos esta ejecución, tendría que... no debería llegar aquí, porque este execute update debería provocar un SQL exception y entonces me diría aquí cambios revertidos. Y entonces este insert en realidad no debería haber tenido efecto. Vamos a ver. Ejecutamos. El 1, bueno, vamos a decir los que tenemos de antes, con el Cándido Iluso, con el 1.000.000 y pico. Vale. Vamos a insertar un nuevo empleado que es el
XXX y la fecha de nacimiento del 01 del 01. Ah, perdón, estoy escribiendo mal. Es 01 2001. Y su sueldo, pues su sueldo son 500.000 euros. Venga. Upa. Bueno, a ver, aquí me dice, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Empleado enviado a base de datos. Y me da un bueno, aquí claro, me está dando lo que le digo que me dé en la excepción, que este mensaje habría que corregirlo, ¿vale? Es este mensaje de aquí, lo que me está dando. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vale, mira, lo que me está dando. Me está diciendo primero, empleado enviado a base de datos. Se ha enviado el empleado a la base de datos, como decía aquí. Ya se ha ejecutado esta instrucción, ¿eh? Y se ha ejecutado sin problemas. A continuación preparo la instrucción y la ejecuto, la del resumen. Y me da una SQL exception, porque en las excepciones le hemos dicho que nos muestre el mensaje tal cual, ¿eh? Y a continuación me dice cambios revertidos en la base de datos. ¿Por qué? Porque estamos aquí, ¿eh? ¿Qué ha pasado? Se ha producido una excepción. Esto de aquí es este mensaje. Como veis, no se ha interrumpido, ¿eh? No se ha interrumpido la ejecución. Yo lo lógico sería que aquí pusiéramos un mensaje más amistoso, ¿eh? Bien, a continuación hago un rollback y digo, los cambios se han revertido, ¿eh? Y me dice nuevo registro insertado. En fin, eso es porque aquí en el principal nuevo registro insertado, bueno, eso se lo cree él. Bien, el caso es que con ese rollback en realidad este nuevo empleado no se habrá insertado en la base de datos, ¿eh? Vamos a darle allí ahora un 1. Aquí tenemos hasta el cambio del uso, el XXX y no. ¿De acuerdo? Bien. Eso ha sido una ejecución en la que falla. Vamos a hacer una ejecución normal. Una ejecución normal, en la que esto va como debería ir, ¿eh? Sin fastidiarlo queriendo, como hemos hecho nosotros. Este importe hemos dicho que era importe más una variable. Y esa variable se le da el valor aquí. Ese era lo correcto. ¿De acuerdo? Entonces, ahora tendríamos que ver los mensajes empleado enviado a la base de datos, resumen enviado a la base de datos, cambios confirmados en la base de datos porque se llega a hacer el commit, nada de aquí y por último el mensaje que da aquí de nuevo registro insertado. Vamos a probarlo. Esto aquí no tiene nada. Vamos a asegurarnos de que la base de datos seguimos con lo mismo que teníamos, el millón y pico. En los empleados seguimos teniendo los que teníamos hasta Cándido nada más, ¿verdad? Bien. Y vamos a volver a ejecutar esto. Lo ejecutamos ahora y ahora debe ir bien. Vamos a hacer un nuevo empleado que se va a llamar pues ABC. Uy, perdón, ¿qué ha pasado? ¿Dónde está? Perdón, ¿qué? Ah, el ID del empleado, perdón, que me he confundido. ¿Y por qué dice el ID del empleado? Porque le he dado a actualizar, hombre. Vaya, perdón. Vale, 3. Ahora, ABC Dario. La fecha de nacimiento, el 02 del 02 del 2002. Y este cobra 100.000. Envía al empleado a la base de datos. Es decir, pasa por aquí. Es decir, esto de que envía al empleado quiere decir que hemos ejecutado la instrucción que inserta el registro en la base de datos. A continuación, el resumen también quiere decir que se ha ejecutado bien la instrucción de actualizar el resumen,
Como las dos se han ejecutado bien, no hay ningún problema, le digo que haga el commit y por eso me muestra luego el mensaje de cambios confirmados, que es este, cambios confirmados. Y este último es el que muestra, en fin, que hemos heredado del antiguo formato que tenía de nuevo registro insertado. Bueno, tendríamos que cambiar los mensajes, revisar aquí si muestra o no el mensaje, ver los mensajes que damos aquí cuando se producen las excepciones, no dar ese, si se produce una excepción, no soltar ese chorro por ahí, sino, bueno, pues un mensaje cualquiera. Y aquí otro también. En fin, ponerlo un poquito más bonito, pero esta es la forma normal, ¿eh? Ahora si vemos aquí, si vemos los datos de los empleados, pues debe salirme el nuevo, el abecedario este. ¿Eh? ¿Dónde está? Aquí está. ¿Eh? Teníamos antes 7. Fijaos que este es el 9, porque antes insertamos uno que incrementó este contador, que era el 8, pero se hizo un rollback. Ese número en un campo autoincremental ya se pierde. ¿Eh? Y aquí tenemos entonces el 9. O sea que está bien, como debe ser. Si nos vamos a la base de datos lo veremos también aquí claramente. Estos son los empleados y ahora el importe pues será 1.100.000 no sé cuántos. ¿Vale? Hay 8 empleados, 1.107.562. ¿Vale? Bueno, pues esto era lo que os quería decir sobre el commit y el rollback, el uso de transacciones. ¿Mm? Ya os pondré un ejercicio en la plataforma para que practiquéis esto un poquito, con una base de datos nueva, un poquito más, algo más interesante, con un par de tablitas, con una conexión real importante. Venga, hasta luego.